Ok, nos vamos a ir un poco rápido aquí porque tengo varias cosas que quiero discutir o bueno, no nada más presentar y explicar. Bueno, la enseñanza, por ejemplo, lleva al aprendizaje. No siempre, ya lo sé, pero en muchos casos. Entonces, hay diferentes formas de aprender. Voy a decir las primeras, principales, que es obviamente enseñar, se puede decir de forma explícita, pero también se puede enseñar, por ejemplo, un psicólogo te puede enseñar de forma indirecta a controlar tus emociones, a ser más tolerante con las personas. También está la enseñanza de mostrar los beneficios. Este es, por ejemplo, con el dinero. O sea, si tienes dinero puedes comprarte esto y así, o sea, o los beneficios como prácticos. Mira, si te aplicas esta crema aquí, sana las heridas, o este celular, o de esta forma, con esta aplicación puedes pedir comida y así, o sea, mostrando los beneficios. La tercera es apelar al ego. Y esto va de la mano con Rise, que es de Andrew Bustamante. Apelar al ego es como hacer que la persona aprenda, este, pero como resaltando las cosas buenas o malas de esa persona. O sea, si quieres que esa persona siga haciendo algo, pues apelas como al ego. Que esto, muchas de estas formas de aprendizaje están relacionadas unas con las otras, em, porque esto también está relacionado con el condicionamiento, que es otra forma de aprendizaje. Entonces, si quieres que alguien repita lo mismo, pues lo premias, y si quieres que deje de hacer eso, pues lo castigas y así, ¿no? Que es mucho lo que hacen los padres. Apelar a la ideología de nuevo con Andrew Bustamante. Aquí es como, pues, o sea, tú crees en Jesucristo, ¿no? Y Jesucristo dice que debes de hacer estas cosas, entonces te voy a enseñar, o sea, vas a aprender a hacer esto con base a tu ideología, ¿no? O tú crees en el comunismo, tú crees en el capitalismo, etcétera. La imitación creo que es una de las formas de aprendizaje más rudimentarias, que se puede decir incluso va con la memorización, o sea, simplemente imita lo que estás viendo y ya. Y la coerción. La coerción es obligando a las personas a hacer las cosas a la fuerza. Entonces, ChatGPT me dio unas otras, por ejemplo, aprendizaje por experiencia directa, ensayo y error, o lo que se conoce en inglés como trial and error, a través del hacer sin necesidad de instrucción y observación directa. Un ejemplo es como aprender a cocinar tras quemar varias veces la comida. Esto a mí me suena como ser autodidacta. O sea que no necesitas que alguien te enseñe cómo hacerlo. O sea, simplemente tú vas como de alguna forma experimentando con las cosas y le vas a agarrar. Muchas personas creo que así inician muchos de sus oficios, como decir, ah, pues a mí me gustaban los carros, yo agarraba las partes, ahí tenía mi papá un carro que no servía y lo empecé como a desarmar y poco a poco yo mismo me enseñé, ¿no? Entonces es autodidactismo experiencial a través del ensayo y el error, y es el camino del que prueba, falla, reflexiona y ajusta. No necesitas una guía externa, entonces haciendo camino al andar. Básicamente es lo que dijo ChatGPT. La segunda es aprendizaje somático o corporal. En este caso, el cuerpo integra información sin pasar por la mente consciente. Un ejemplo es equilibrarse en bicicleta o bailar sin saber explicar cómo. Y este es también aprendizaje procedimental, es decir, implícito, que es el hacer. Y el aprendizaje somático o corporal a mí me recuerda a lo que hacen los bebés, por ejemplo, cuando aprenden a caminar, a gatear. Muchas de los aprendizajes que tenemos para aprendizajes básicos como caminar, yo creo que se dan de esta forma, o sea, son como no lo pensamos y simplemente es como con el cuerpo. Aprendizaje somático, también motor y sensorial, y en este caso es preverbal, preanalítico, y el cuerpo sabe antes que la mente entienda. El tercero es aprendizaje dramatúrgico o simbólico, que se da a través de mitos, cuentos, arte, teatros, ritos o símbolos que condensan lecciones sin decirlas de manera directa. Un ejemplo es una obra que representa la ambición humana y sus consecuencias, como Macbeth de Shakespeare,
Y esta me recuerda también como a fábulas, y es lo que hacen hoy en día las películas populares. O sea, muchas de las ideas que ya están en el colectivo es porque las vemos en películas, en series, o sea, es conocido que así son las cosas, ¿no? Pero te lo dicen a través de una historia. A través de una historia hay valores, hay prioridades, ¿no? Entonces, en este caso, las fábulas, las películas, los mitos, historias como vehículos de ideas profundas sin enseñar explícitamente. No te digo qué pensar, te cuento una historia. El siguiente es aprendizaje abductivo o por inferencia creativa. La diferencia entre inductivo y abductivo estaba viendo es que inductivo es más científico y aplica para muchas cosas o es como una regla general, mientras el abductivo solamente es como en un caso. Inferimos patrones o significados con base en fragmentos, pistas o ambigüedades. Un ejemplo es descubrir reglas sociales sin que nadie te las diga. Por ejemplo, esta yo siento que yo la uso mucho. O sea, cuando digo o yo mismo genero mis propias teorías o explicaciones del por qué ciertas personas hacen ciertas cosas, es aprendizaje abductivo o heurístico. Eh, Básicamente es como yo creo que a Juanita le da pena hablar en público o cuando la gente dice, yo creo que es muy tímido, yo creo que es muy ansioso, yo creo que es muy enojón, pero difiere del inductivo porque no tienes evidencias, no puedes decir, es que en el pasado a Juanita le pasaron estas cosas por eso, o sea, eso ya sería inductivo, ya con evidencia. El abductivo es solamente como dice heurístico, o sea, es como algo como que brincas a la conclusión, o sea, te precipitas. Es propio de mentes creativas, detectives y filósofos. Intuyo primero, explico después. El siguiente se llama primado cognitivo y framing y es cómo se presenta la información, afecta cómo se aprende. Es muy interesante esto. Ejemplo, aprender a ver algo como problema o como reto depende del marco mental y esto a mí me hace pensar en problematizar cuando ni se sabe que hay un problema, como, bueno, y esto va a ir de la mano con otra cosa, como por ejemplo un extranjero o alguien que viene de afuera y que ve que algo está mal en el grupo o en la cultura, ¿no? Entonces se puede decir que es aprendizaje por problematización o desnaturalización y notar algo que los demás no ven. En este caso es una forma poderosa de aprendizaje crítico y es ver lo invisible por estar demasiado presente. Entonces, si tú estás demasiado presente, no lo ves, o sea, es invisible para ti. Siguiente, aprendizaje meditativo o contemplativo. En este caso aprendes por introspección, silencio o autoobservación prolongada. Un ejemplo es observar cómo surgen y desaparecen pensamientos durante la meditación. Esto creo que es como muy introspectivo. Tú mismo te vas a llegar a respuestas de por qué han pasado ciertas cosas en tu vida o por qué eres de una cierta forma, pero sí, es completamente interno y subjetivo. Luego tenemos el aprendizaje dialógico, que es como con la mayéutica, por qué, del por qué, del por qué, del por qué, o socrático, surge del diálogo profundo, no de la transmisión de datos. Y un ejemplo es descubrir una verdad personal a partir de preguntas bien dirigidas. Aquí yo diría de nuevo como un psicólogo, como se hace en terapia. Luego tenemos el aprendizaje ambiental o situacional. El entorno, el contexto social enseña sin necesidad de personas específicas. Entonces, un ejemplo es aprender a comportarse en una iglesia sin que nadie te lo explique. Aquí me suena más como a la observación y también es un aprendizaje observacional o ambiental. Y aquí el ejemplo del extranjero que nota lo que nadie ve o el niño que capta sin ser enseñado. Aprendemos incluso cuando nadie enseña, ¿no? Es como meramente del contexto. También tenemos el aprendizaje lúdico o por juego. A través del juego, el ensayo y la diversión se interiorizan habilidades complejas. Un ejemplo es jugar ajedrez y sin darte cuenta mejoras en tu planeación estratégica. Aquí, pues yo diría, es como el aprendizaje implícito, o sea que estás aprendiendo cosas que ni siquiera sabes que vas a usar en otras cosas. Por ejemplo, las matemáticas, yo digo, de la misma forma que puedes
aprender estrategias o estrategias para planeación, por ejemplo, con el ajedrez, también lo puedes hacer con las matemáticas. Te puedes volver mejor estratega después de jugar matemáticas, digo, después de aprender matemáticas, por ejemplo. Y pues obviamente es un aprendizaje lúdico e implícito, como el ajedrez, los videojuegos enseñan más allá de la superficie y dice, mientras juego, crezco sin notarlo. También tenemos el aprendizaje epigenético o transgeneracional, muy importante. Es información, traumas o habilidades transmitidas no solo culturalmente, sino también biológicamente o inconscientemente. Por ejemplo, miedos heredados sin haberlos vividos directamente. O sea, traumas, miedos que vienen de mi mamá, de mi abuela, de mi abuelo, de sus abuelos y así. Y por último tenemos el aprendizaje por resonancia emocional. Cuando algo te impacta emocionalmente, se graba sin necesidad de análisis racional. Un ejemplo es aprender el valor del respeto tras presenciar una injusticia o incluso que a ti te la hagan, ¿no? Esto me suena más a trauma y aquí yo hice un estudio hace mucho tiempo de que cuando se aprende algo cuando lo aprendes de forma negativa, es más llamativo, lo recuerdas mejor que cuando se aprende de forma positiva, como por ejemplo con el juego, ¿no? Pero obviamente pues no es bueno. Entonces se puede decir que es un aprendizaje por choque emocional, trauma o incluso epifanía, así como de, nunca había visto esto porque nunca había estado en una situación así. Muy bien visto, lo emocional graba fuerte, sea doloroso o revelador, marca para siempre. Aprendí cuando sentí, no cuando escuché. Muy bien, entonces ya como para terminar, me gustaría bueno, le pedí a ChatGPT que me hiciera unas categorías generales de todos estos aprendizajes para poner ahí las subcategorías o para poner todos los aprendizajes en esas 4 categorías. La primera es aprendizaje cognitivo, que se basa en la comprensión, interpretación, explicación y la elaboración mental. Y aquí tenemos el analítico explicativo, que es aprender por explicación lógica y causal, como con maestros, libros, clases. También tenemos aquí la problematización, detectar lo que otros dan por hecho y explicar después de interpretar. Aquí tenemos también una diferencia entre interpretar, que interpretar es primero, bueno, es lo que se hace primero, que es como subjetivo, le da sentido a las cosas, incluso es como abductivo y luego lo explicas con evidencia de una forma objetiva, como más científica, ¿no? También tenemos lo aductivo y heurístico, justamente interpretar. Sí, y aquí interpretamos antes de explicar. Entonces, en el analítico explicamos, después interpretamos, y en el abductivo interpretamos primero y ya luego explicamos. Mm, en el abductivo heurístico creamos teorías personales a partir de indicios o intuiciones. Por ejemplo, intuir la causa de un comportamiento y ya luego racionalizarlo, o sea, encontrar la evidencia. Tenemos luego el dialógico o socrático, se construye mediante preguntas, contradicciones o diálogo reflexivo, y el autodidactismo reflexivo. Aprendemos explorando por cuenta propia, investigando o reflexionando, y muy común en adultos o mentes curiosas. La siguiente categoría general es aprendizaje implícito y somático, que en este caso tiene que ver con el cuerpo. Se da sin instrucción directa ni plena conciencia del aprendizaje. Tenemos el somático o corporal, que se aprende a través del cuerpo y la acción física, como caminar, bailar, andar en bici. El implícito lúdico, que es aprendizaje que ocurre mientras se juega o actúa sin que el objetivo sea aprender, como en el ajedrez, videojuegos, dinámicas sociales. Creo que así se aprende todas las etiquetas sociales, por ejemplo. Ambiental u observacional, aprender del entorno o por imitación también, reglas sociales, tono de voz, costumbres, y muy ligado al aprendizaje social también. Y el epigenético o transgeneracional, que son aprendizajes heredados o condicionamientos profundos sin conciencia clara de su origen y pueden incluir traumas no vividos directamente. Entonces esta segunda categoría, pues sí, es implícito, no estamos conscientes de ello, mientras que la primera categoría general era más explícito. Luego la tercera categoría de 4 es aprendizaje emocional y experiencial.
aquello que se aprende a través del sentir, del vivir o del impacto emocional, como el ensayo y error, que es una experiencia directa y se aprende haciendo, equivocándose y corrigiendo. El aprendizaje por trauma luego o choque emocional, una experiencia intensa deja una huella profunda. También se puede dar por contraste positivo como una epifanía y un aprendizaje por resonancia afectiva. Cuando algo te emociona, queda grabado también sin que lo racionalices, como por ejemplo tomar un viaje a algún lugar y que te vaya súper bien en todo. Otro ejemplo es una escena de película que cambia tu forma de ver algo. Y luego el aprendizaje contemplativo o meditativo, que es a través de la introspección, el silencio o la observación interna. Luego tenemos, perdón, son 5 categorías. La cuarta categoría general es aprendizaje narrativo y simbólico. Se transmite a través de historias, imágenes, rituales o metáforas, como el narrativo, con fábulas, películas, cuentos. Transmiten valores, advertencias, arquetipos o dilemas sin explicar abiertamente lo que está pasando o lo que es, pero se entiende en la historia, ¿no? Y el simbólico o ritual, que en este caso es el aprendizaje ocurre mediante símbolos, acciones significativas o tradiciones. Un ejemplo es una ceremonia de iniciación, como los ritos de iniciación, o un acto colectivo cargado de sentido, como una revolución, ¿no? Y el último, el quinto, es aprendizaje por influencia externa directa, cuando otra persona o sistema te induce a aprender de forma intencional, como la enseñanza explícita, directa, instructiva, como en el aula, un tutorial o una clase formal, en el condicionamiento también, recompensa y castigo, aprendizaje basado en refuerzos positivos o negativos, la coerción o manipulación, cuando se impone una conducta o idea mediante presión, y la apelación al ego o ideología, que es aprender porque se requiere pertenecer, destacar o reafirmar creencias. Entonces, un resumen de las 5 es la categoría cognitiva, es analítica, aductiva y socrática. La categoría, la categoría implícito somático es motor ambiental, lúdico epigenético. La emocional experiencial es ensayo, error, trauma contemplativo. La categoría narrativo simbólico son fábulas, rituales, películas. Y la categoría influencia externa es la enseñanza como tal en la educación, el condicionamiento y la ideología. Entonces se puede decir que las primeras 4 tienen que ver más como con la vida como tal, y la última de influencia externa, esa sí tiene que ver como con la instrucción, con la formación, ¿no? Como en las escuelas.